La leyenda de Xu Shao, princesa agente de la 11ª división, segunda temporada de la novela Princesa Valiente, capítulo 25. Ese día, el clima era particularmente bueno, con el cielo tan claro como un lago de aguas cristalinas. Los dos caminaron uno tras otro, y en poco tiempo habían caminado hacia una colina. Allí se podía ver cómo caía una cascada cayendo en una piscina profunda debajo, salpicando enormes cantidades de agua. Las gotas de agua, reflejando la luz del sol, brillaron con un brillo extraordinario. Xu Shao se dio la vuelta, mirando al hombre que tenía ante ella. Se dio cuenta de que aunque no se habían reunido durante todo un año, él realmente no había cambiado y seguía siendo el mismo de siempre. Abrió la boca queriendo decir algo, pero no sabía por dónde empezar, y solo sonrió. Solo que ella no sabía si se estaba burlando de sí misma o simplemente expresando una emoción sincera. ¿De qué está sonriendo? Zhuge Yue parecía estar como siempre. Sus cejas estaban ligeramente fruncidas y parecía estar bastante impaciente de estar allí con ella. Nada. Xu Shao negó con la cabeza, pero siguió sonriendo. Se me ocurrió que cada vez que nos encontramos, siempre estamos en una circunstancia bastante especial. Zhuge Yue volvió la cabeza para mirar a otro lado, todavía tan socialmente torpe como siempre. ¿Qué has venido a hacer aquí? Zhuge Yue le dio una respuesta siempre tan vaga. Para resolver algún negocio. Oh. Xu Shao asintió y respondió. ¿Vas a regresar ahora? Sí. Y con eso, el dúo se hundió en silencio, mientras permanecían enraizados en sus lugares. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 2 años. En ese tiempo, él había estado en control de un vasto poder y autoridad en los tribunales y se convirtió en una de las personas más poderosas del mundo. Incluso, mientras Xu Shao se quedaba lejos y ocasionalmente escuchaba algunos rumores, sospecharía si el hombre que ella conocía era realmente el mismo hombre despiadado y decisivo de esos rumores. También había escuchado algunos rumores provenientes de Xinhai. Aunque ese territorio pertenecía al Imperio Xia, estaba bajo un gobierno independiente, y los gobernadores fueron seleccionados no por una relación de sangre, sino por un examen estandarizado en la que incluso los civiles tenían oportunidad de participar. Ella había escuchado que había muchas nuevas leyes que alentaban a la agricultura, la construcción e incluso la protección del comercio, y en esta nueva legislación, algunos de los empresarios más audaces se dirigieron a Xinhai para hacer negocios. También escuchó rumores de que habían abolido la esclavitud. Aunque los ricos todavía podían comprar esclavos, a los esclavos se les permitía librarse con dinero. Además, incluso para estos, no debían ser asesinados libremente. De lo contrario, el propietario sería castigado fuertemente por la ley. También hubo rumores de que el rey de Xinhai era infame y notorio, y que extraoficialmente se llamaba el mariscal bandido. Todos los años usaba su poder y ponía excusas para arrebatar todo tipo de recursos para ser transportados a Xinhai. Todos los meses parecía que había algún tipo de desastre, como una inundación o una avalancha, que hacía que los civiles no pudieran alimentarse, y con esas excusas el tribunal no tenía más remedio que enviar ayuda. Sin embargo, los recursos que se enviaron para obtener ayuda se venderían inmediatamente después de abandonar la ciudad de Zhenguang. La enorme cantidad de oro y plata se enviará abiertamente a Xinhai. En esta coyuntura, más de la mitad de las fuerzas de Xia estaban bajo el control del rey de Xinhai, y el imperio Xia no se atrevía a enojarlo, y solo podía ver cómo se tragaba sus recursos. También se rumoreaba que los civiles de Xinhai se referían a este hombre como el Señor y Salvador, que los civiles del oeste y del continente llamaban bandido, y que los funcionarios del imperio Xia lo llamaban chupasangre. Incluso su buen amigo y aliado, el 7º príncipe Zhao Che, le había aconsejado, con mucho tacto, que no fuera demasiado exagerado. Incluso cuando consiguió toda la carne, al menos debería dejar algo de sopa para el resto. A pesar
de que se rumoreaba que los civiles del continente Menco occidental lo odiaban hasta la médula, ya habían comenzado a mudarse a Xinhai. Todos los días, el paso Qiwei estaría lleno de personas que intentaban escapar. El Gran Consejo de Ancianos había reprendido que Zhuge Yue había ordenado intencionalmente a los guardias del paso Qiwei que bajaran la guardia y dejaran que los civiles abandonaran el territorio continental de Xia a Xinhai. Sin embargo, Zhuge Yue simplemente se encogió de hombros inocentemente. El ejército de Yan Bei era demasiado fuerte y no tenemos fuerzas adicionales. Si deseamos limitar ese problema de manera efectiva, necesitamos recursos urgentes para mejorar nuestros equipos. Perdimos 100,000 libras de oro. Hubo muchos rumores, pero en este momento, cuando apareció ante la misma Chu Shao, todos esos rumores se desvanecieron como niebla. Seguía siendo el mismo, no el rey de Xinhai, ni el gran mariscal, ni el talentoso salvador de Xinhai, ni el astuto y desvergonzado chupasangre del imperio Xia. Todavía era el hombre solitario y arrogante, junto con sus tendencias sociales incómodas. Seguía siendo el mismo joven maestro Zhuge, que había pasado innumerables experiencias de vida o muerte con ella, y la había salvado en múltiples ocasiones. Surgió un pensamiento profundo que suprimió la emoción inicial y la alegría de su reunión. Al mirarlo, aunque aún era tan guapo, todavía era frío como un bloque de hielo, pero había arrugas en sus ojos. Mirando con cuidado, incluso se podía ver un tinte de fatiga en su mirada. Ella se mordió los labios y exclamó ligeramente: «Simplemente nos separamos por un año. Sin embargo, has envejecido». Al oír eso, Zhuge Yue estaba bastante aturdido. La frialdad en sus ojos se desvaneció mientras bajaba la cabeza y la miraba, viendo que seguía siendo la misma, solo que parecía algo más delgada. Tenía apenas 26 años, no importaba según sus estándares. No merecía que lo llamaran viejo. Sin embargo, el cansancio por el que había pasado todos estos años, junto con los altibajos a los que se había enfrentado, ya sea en la política o en la batalla, y los asesinatos y luchas, junto con la palabra viejo, apareció ante sus ojos como un río en ebullición. Lo que estaba escondido detrás de la fachada de la gloria que era quedarse despierto toda la noche y a menudo reflexionar solo sin que nadie lo entendiera. Y también había noches en las que se tiraba en la cama sin poder entrar en su mundo de sueños. A pesar de que seguía siendo la misma persona, su corazón había envejecido. Con tales experiencias, ¿cómo no podría ser viejo? Al mirarla, toda la ira del año pasado, junto con el rastro de la infancia, se había desvanecido con la edad en esa simple frase: «En el último año, ¿has estado bien?». Difícil de decir. En cualquier caso, todavía estoy vivo. Zhuge Yue respondió sin mostrar ninguna emoción. Aunque sus palabras parecían duras, había perdido la frialdad en su tono. Xu Shao sabía que en este momento no estaba discutiendo con ella y simplemente estaba reflexionando sobre su vida. Tal vez los genios como ellos realmente entenderían que incluso simplemente vivir era lo suficientemente bueno. Mi vida ha sido bastante buena. Aunque Zhuge Yue no había preguntado, Xu Shao comenzó a describir su propia vida. Abrí una posada y vivo bastante bien, cómodamente. Lo sé, respondió el hombre a la ligera, pero Xu Shao se sorprendió cuando levantó la cabeza y lo miró. ¿Lo sabes?, preguntó ella. Me quedé en tu posada 3 veces. Xu Shao estaba completamente aturdida, pero Zhuge Yue continuó. Ha pasado un año. ¿Ya lo has pensado? ¿Pensar? ¿Pensar en qué? Frunciendo el ceño, con una cara que decía: eres muy buena actuando como una tonta. Zhuge Yue continuó preguntando: ¿realmente decidiste dirigir una posada por el resto de tu vida? Mirándolo, Xu Shao estaba sin palabras. En realidad, ella realmente tenía tales planes. ¿O decidiste buscar una persona al azar para casarte antes de que llegues a los 30? Xu Shao se sintió algo avergonzada y preguntó: ¿quién te lo dijo? ¿Quién más?, respondió Zhuge Yue. Obviamente Li Se. ¿No lo sabías? La posada Chunyu fue inaugurado por Li Se. Y la posada Zihai, que está diagonalmente detrás de ti,
La abrí yo. Xu Shao se quedó estupefacta y de repente recordó que esas 2 posadas siempre estaban vacías. Inicialmente estaba bastante orgullosa y pensó que era debido a su posada que las otras 2 estaban fuera del negocio. Poco se dio cuenta de que se debía a estas 2 personas ricas. En ese caso, el incidente sobre la montaña Mei sería algo que Li Se conocía muy bien y debería haberse preparado contra esas personas. De repente, recordó algo y preguntó: «Entonces, debes haber sabido de mi identidad desde el principio». «No», respondió Suge Yue. Al ver que ella no le creía, él continuó con impaciencia. «Aunque ya había ido allí antes, no te había visto. De hecho, en el último año, no había salido mucho». «¿Por qué saliste?». Xu Shao no sabía qué decir, y ya que estaban en el país de Li Se, respondió vagamente: «Para ir a Tangjing». Suge Yue resopló. Junto con ellos había una planta de hiedra enrollada en un árbol. La brisa vino como una nube. «Maestro», el hombre, cuyo apellido era Cao, gritó desde lejos: «Las carreteras están abiertas, podemos ir». Suge Yue no dijo nada. Y después de permanecer allí durante mucho tiempo, fue como si no pudiera soportar la atmósfera de su presión, así que se dio la vuelta y quiso alejarse. «¡Suge Yue!». Xu Shao de repente gritó: «La próxima vez que vengas, deberías venir a buscarme». «No tengo tiempo», respondió Suge Yue con frialdad. Antes de darse la vuelta lentamente, con una cara negra, proclamó: «Estoy a punto de regresar a Xinghai. ¿Quieres ir conmigo?». Tan casualmente lo dijo. Era como una conversación entre 2 amigos que se preguntaban si habían comido. Con eso, Xu Shao quedó completamente sorprendida. A pesar de que habían pocas cosas que la aturdían, siempre quedaría sin palabras cuando se trataba de él. Mirándolo, era como si ella quisiera pruebas para probar que esas palabras no fueron dichas por él. «Li Se dijo que no puedes adaptarte al cambio y me aconsejó que te diera más tiempo». Con calma él dijo: «¿Lo has pensado bien? ¿Vendrás conmigo? Tú no eres el gran mariscal del Imperio Xia. También tienes una familia. Eso no es de tu incumbencia». Frunciendo el ceño, Suge Yue declaró con firmeza: «Solo necesitas decirme si vienes». Una bandada de pájaros pasó volando. Otra bandada pasó volando. Innumerables bandadas de pájaros pasaron volando. Xu Shao todavía no dio ninguna respuesta. Suge Yue estalló en ira y gritó: «¿Vienes o no?». Bueno, iré», gritó Xu Shao. Gritándose el uno al otro con toda su fuerza, sus ecos se podían escuchar en los alrededores, contrastando con el silencio mortal en las cercanías. «Verte aquí fue afortunado. Me ahorró el tiempo de hacer otro viaje para informarte». Pretendiendo ser algo que no le molestaba, era como si todo estuviera a su alcance. Sin embargo, no se le ocurrió por completo que él era mucho más hablador de lo normal. «No te vayas, solo espera en tu patio. Una vez que haya terminado con mis asuntos, enviaré a alguien a buscarte». Dicho esto, Suge Yue se marchó, luciendo tan genial como siempre. «De todos modos, todavía voy a abrir otra posada en Qinghai». Una voz de repente sonó detrás de él. Suge Yue se dio la vuelta con firmeza y la miró. Con las nubes blancas y esponjosas flotando en lo alto, incluso los pájaros asomarían la cabeza, como si tuvieran curiosidad acerca de cómo la materia mundana nunca podría parecer representada en la lógica normal. Cuando regresó al carruaje de caballos, Mei Xiang la estaba esperando felizmente. Xu Shao se sentó tranquilamente, su corazón todavía palpitaba desde antes. ¿Había sido demasiado precipitada? «Señorita», se rió Mei Xiang mientras hablaba. «Algunas cosas no pueden tratarse racionalmente en este mundo. Siento que antes estabas demasiado tranquila. Ser impulsiva, por una vez, no es algo malo». Xu Shao se dio la vuelta y miró a Mei Xiang con asombro, claramente sorprendida por sus intrincadas habilidades de observación. Mei Xiang continuó riéndose y dijo: «Señorita, ¿no lo sabe? Regala todo a través de la expresión en su cara ahora. Comparado con su pasado, siento que ahora es más agradable». Cuando el carruaje de caballos comenzó a moverse, Ping An se acercó y preguntó: «Hermana, ¿vamos a seguir a estas personas?». «Por supuesto que nos vamos con ellos». Ying Ying abrió las cortinas y entró. «No solo las estamos siguiendo, viviremos juntos en el futuro». Mei Xiang sirvió una taza de té de ginseng para Xu Shao
mientras suspiraba suavemente. Señorita, no todos esperan a otra persona, año tras año. Para algunas cosas, si no se aprovecha la oportunidad ahora, se arrepentirá si las cosas cambian en el futuro.